Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. En medio de los retos de la vida, Donde siempre hay haya un camino que nos conduce a oscuridad, la calma y a la lleve tu confianza. luz. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Les saluda Joseph Mayorga y como cada semana también, doña Aisha González. Querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender. Qué bendición poder saludarles en el programa 21º de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, es un gusto volver a encontrarnos nuevamente en este su programa Caminos de Paz y Esperanza después de una pausa necesaria y encontrarnos nuevamente en este mes de agosto, mes de la familia. Y en el programa de hoy, pues vamos a hacer un resumen de algunas de las celebraciones que nuestra iglesia ha celebrado a lo largo de este mes. Tenemos, por ejemplo, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, que es una celebración que nos invita a dirigir nuestra mirada nuevamente hacia nuestra Madre del Cielo y, por supuesto, muy ligada también al misterio pascual, a esa esperanza de vida eterna. Y el 14 de agosto, un día antes, celebrábamos a San Maximiliano Kolbe, un sacerdote franciscano que llevó el mandamiento del amor al prójimo hasta entregar voluntariamente su propia vida para salvarla de otro hombre. Conforme avancemos en el programa, iremos descubriendo juntos por qué están ligadas ambas celebraciones. Y como lo dijo muy bien Joseph, luego de esta pausa técnica, regresamos con el corazón agradecido, con nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, muchos deseos de continuar compartiendo nuestra fe, nuestras tradiciones y ante todo la esperanza. Y me disculpo un poco porque tanto Joseph como yo hemos estado bastante afectados de la voz. Joseph ya se recuperó más, yo todavía estoy ahí un poquito gangosa, pero acá con muchos deseos de seguir compartiendo con ustedes. Y la primera reflexión que los traemos en este reinicio de temporada es invitarles a que nos hagamos la pregunta: ¿hasta dónde somos capaces de llegar por amor? Y no nos referimos únicamente a grandes sacrificios. Quisiera que pensemos en nuestro día a día. ¿Cuántas veces el amor significa, por ejemplo, levantarnos más temprano para ayudar a alguien? Y a lo mejor dirán, ¿ayudar cómo? Mm. Y me viene a la mente que una anécdota recién de mi hijo mayor, Andrés, quien junto con su novia se levantaron a las 3 de la mañana para ir a acompañar a una amiga que corría 32 kilómetros y poder apoyarla y poder asistirla durante los diferentes tramos del recorrido. Y podrán pensar, ay, pero es que se trata de algo recreativo y lo hacen por la amistad. Y sí, podríamos pensar eso y muchas cosas más. Sin embargo, ¿qué pasaría si la amiga de esta historia se desmayara durante el recorrido y ellos, pudiendo estar ahí, no la acompañaron?
Conociendo a mi hijo, sé que sería para él muy difícil lidiar con ese sentimiento de que no estuvo ahí para apoyar. Y pensemos en otro ejemplo. ¿Cuántas veces acompañar significa escuchar a otro, aun cuando andamos en carreras, cuando nos sentimos agobiados con nuestras propias situaciones o estamos realmente cansados? Sin embargo, luego de escuchar o acompañar a esa otra persona, nos damos cuenta no solo que realmente necesitaba sentirse escuchada, sino que es una historia más que se suma a la lista de oraciones que podemos ofrecer por otros. Pienso, doña Isha y amigos oyentes, en cuántas veces amar significa también acompañar, significa perdonar, renunciar a tener la razón hoy en estos tiempos donde eso es lo que nos importa muchas veces, ¿verdad? Como persona y nos sentimos bien y buscamos solamente tener la razón. ¿Cuántas veces amar significa cuidar a nuestros padres, quienes tienen hijos, por supuesto, atenderlos o simplemente permanecer junto a alguien durante una enfermedad? Porque solemos, ¿verdad? Cuando hablamos de sí, la ley suprema del cristiano es amar, y entonces solemos asociar ese amor con sentimientos agradables, con sentimientos bonitos, con los abrazos, con las celebraciones, con los momentos felices. Pero también debemos de detenernos hoy en este mundo caótico y de cabeza de pronto, porque amar también es darse, es entregarse, y eso hoy duele, ¿verdad? Hoy eso va a generar dolor en nosotros, cierto dolor. Significa también acompañar, escuchar y ante todo también decidir estar, como muy bien lo decía doña Dicha hace unos minutos. Pienso que a lo mejor y para quienes sienten que no somos tan expresivos, ¿verdad? Porque me incluyo, lo único que necesitamos es decir, aquí estoy, que terminan siendo las dos palabras más poderosas que podemos ofrecerle en primer lugar a nuestro Dios, ¿verdad? Decirle a Él, simplemente aquí estoy. Y en segundo lugar, por supuesto, a no solo a quienes amamos, a no solo a quienes nos aman, incluso a quienes están cerca de nosotros, sino también decirle eso a todos los que están en nuestro alrededor. Y sé que Joseph desea que les cuente parte del motivo por el que hicimos esta pausa técnica de 2 meses en el programa, del cual le daré más detalles adelante. Lo que sí puedo compartirles en este momento es que justamente estando en una estación de tren en Madrid, en España, un joven adulto que no podía superar los 30 años traía en su salveque una bebida que por algún motivo se le quebró, se le derramó y se le mojaron todas las pertenencias. Y él en la angustia entre no soltar su maleta de mano, estar en medio de un lugar tan concurrido, comienza a vaciar el salveque y pude ver cómo el líquido corría por el piso, ¿verdad? Y cómo él iba tratando de sacar teléfono, audífonos, libro. Mi primera reacción fue, hay que ayudarlo. Y le dije a Francisco, quédese aquí, cuida de las maletas nuestras. Y me fui y andaba un paquetito de toallitas húmedas y se las entregué así como para que se ayudara. Y me fui a una cafetería que estaba ahí cercana para que me donaran las servilletas, la cantidad posible y llevarle y que él continuara secando sus pertenencias. Luego me acordé que en una de las maletas yo andaba una bolsa muy grande de Ziploc, que yo dije, sí, fijo a él le sirve para que guarde su salveque y luego vea dónde lo puede poner a secar. Este, y ¿saben qué observé? Que mientras él no paraba de darme las gracias por algo que en mi mente yo pensaba es lo menos que puedo hacer, sus compatriotas pasaban de lado, incluso lo miraban extraño. Y me vino en ese momento a la mente el pasaje del buen samaritano. Y conste que no estoy juzgando, no estoy señalando ni a los madrileños, ni a los coterráneos, ni mucho menos.
Simplemente traigo el ejemplo para que en este tema de ayudar reflexionemos. ¿Cuántas veces podemos hacer algo por otros que económicamente no implica un aporte de nuestra parte y no nos mueve el amor de Dios que nos invita siempre, como dice en la carta a los Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, muchas gracias, doña Isha, por compartir con nosotros este ejemplo muy importante, porque recordemos que este espacio, Caminos de Paz y Esperanza, lo que busca es eso, ¿verdad? Es descubrir en lo ordinario de nuestra vida, en lo cotidiano, en lo de todos los días, em, la oportunidad para hacer vida nuestra fe, ¿verdad? Para hacer vida lo que el Señor nos manda. Y es que muchas veces pensamos, cuando hablamos de los santos, que para hacer algo extraordinario necesitamos encontrarnos en una situación extrema. Hay santos que sí lo vivieron así, y lo vamos a escuchar ahorita justamente, pero en ese ejemplo, en una situación cotidiana, ¿quién, no, quién nunca ha tenido un percance con sus pertenencias en transporte público, en el lugar de trabajo, en el Levi's, haciendo fila? ¿Cuántas veces hemos necesitado quizás un baño, un vaso con agua? Son pequeñas acciones en las que nos sentimos necesitados y siempre se abre una mano, se extiende una mano para ayudarnos. Eh, y ahí en esa cotidianidad, pues sucede algo extraordinario. Como bien lo decía doña Isha, en todo momento ese amor de Dios que nos mueve a servir, a estar, como decíamos al principio, a decir, aquí estoy simplemente. Y la mayoría de nosotros construimos muchas veces nuestra historia precisamente en esas pequeñas decisiones de cada día cuando pasamos por la calle, no sé en sus comunidades, pero al menos aquí en Guanacaste, algo que ha venido creciendo mucho, lamentablemente, en nuestras comunidades guanacastecas son las personas en estado de calle. Entonces, esa decisión de cómo ayudar, cómo acercarme, qué puedo hacer por ellos. Tal vez nunca tengamos que tomar una decisión extrema, de amar hasta el extremo, es lo ideal, ¿verdad? Pero de amar hasta el extremo, como la que tomó San Maximiliano María Kolbe, cuya historia nos va a compartir doña Aisha. Sin embargo, amigos que nos escuchan, todos los días podemos decidir si ofrecemos nuestro tiempo, si ofrecemos nuestra paciencia, si ofrecemos nuestra escucha, nuestro perdón incluso, o nuestra compañía. Como decía María, aquí estoy, ¿verdad? Y en María justamente encontramos esa disposición de servir, de estar. Una mujer que no conocía todos los detalles del camino que tenía por delante y que aún así confió. Dijo, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Salió al encuentro, fue al servicio de aquellos, fue en medio de aquel matrimonio de novios acongojados por una situación. Ahí ella salió a dar una solución, a servir. Y por supuesto, al pie de la cruz también, ahí estuvo ella. Aquí estoy en medio de la pasión y del sufrimiento de su hijo. Ella acompañó justamente en esos pequeños detalles. Así es, Joseph. Y vamos a conversar un poquito acerca de la asunción de nuestra Madre, la Virgen María, Madre y modelo. Y cuando hablamos de la asunción, estamos hablando de la creencia desde nuestra Iglesia Católica de que María, al concluir su vida acá en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y deseo tenerme en algo que a veces podemos pasar por alto. La asunción no nos habla únicamente de María, también nos habla de la esperanza. Nos recuerda que nuestra existencia no termina con las dificultades que atravesamos aquí, ni con nuestras enfermedades, ni con nuestras pérdidas, ni siquiera con la muerte. Nuestra fe nos invita a mirar mucho más allá. Y me parece hermoso que María, aquella joven que un día respondió sí, sin conocer lo que ese sí implicaría, aparezca al final de su camino como esa señal de fe y de esperanza para cada uno de nosotros.
porque entre aquel primer sí y la asunción hubo toda una vida. Pensemos en que hubo alegrías, incertidumbres, largos viajes, momentos en los que seguramente no comprendía todo lo que estaba sucediendo y sin embargo creyó, como cuando tuvieron que huir a Egipto o cuando tuvo una vida sencilla en Nazaret, cuando angustiada le pidió ayuda a su hijo en aquella boda en Caná y tiempo después sentía cómo esa profecía que le habían entregado y una espada atravesará tu corazón y lo vivió y lo recordó al pie de la cruz. Nuestra Madre del Cielo sí conoció la alegría, ¿verdad? ¿Qué más, qué momento más bello para nosotras las madres que el momento en que nuestro hijo, nuestra hija sale del vientre y nos lo colocan en nuestro pecho y no hay mayor regalo ni momento más hermoso ni mágico que se compare. Y sin embargo, a pesar de ese sentimiento tan hermoso, vendría luego la incertidumbre, la angustia, incluso el llanto y el dolor. Y permaneció al pie de la cruz con todo el dolor, la angustia y la desesperanza que puede implicar ver a su hijo morir. Incluso nos narran las escrituras que hasta acompañó a los apóstoles luego de aquel momento. Y ella continuó permaneciendo. Bueno, esa palabra que acaba de usar doña Isha me parece fundamental en este programa del día de hoy y que podemos aplicar en nuestra vida diaria con este tema del amar, del ejercer ese mandamiento del amor que debe regir nuestra vida de cristianos, ¿verdad? Permanecer. Porque permanecer cuando todo va bien, pues es muy fácil, ¿verdad? Cuando hay un trabajo estable, cuando hay una fuente de ingreso en el hogar, cuando el esposo todavía está enamorado de la esposa todavía ama al esposo, en esa luna de miel, ¿verdad? De los primeros años de un matrimonio, un proyecto de vida todo va súper bien. Hay trabajito, estamos bien, nos queremos, nos amamos y la casa está perfecto, el hogar está muy bien y ahí permanecemos y ahí estoy en las buenas y en las malas y ahí prometemos, ¿verdad? Em, todo parece color de rosa, como decimos. El verdadero desafío es cuando aparece, cuando no entendemos lo que está sucediendo, cuando ya el matrimonio tenemos que esforzarnos en comunicarnos, en sabernos comunicar, empiezan las dificultades, de pronto el trabajito empieza a fallar y ¿qué hago yo como esposa? ¿Qué hago yo como esposo? Cuando ya hay problemas con el hijo, cuando ya hay problemas y situaciones familiares que nos hacen decir, pucha, aquí mejor me voy, es más fácil, decimos muchas veces, ¿verdad? Ese es el verdadero desafío, permanecer ahí. Y María permaneció, incluso como dijo doña Isha, no sabía lo que implicaba ese sí, y aprendió, al igual que su hijo, como dice la carta a los filipenses, aprendió sufriendo a obedecer, y María estuvo en el sufrimiento al pie de la cruz. Y quizá por eso su vida puede hablarnos especialmente a quienes alguna vez hemos tenido que continuar caminando sin comprender completamente los planes de Dios. Y eso creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Avanzamos y decimos, ¿por qué Dios me permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios, si tengo un matrimonio perfecto, me permite sufrir esta situación en mi familia, en mi matrimonio, con mi hijo, en la parroquia, en el grupo Movimiento Apostólico, en el trabajo? Si yo soy buen compañero de trabajo, ¿por qué Dios? Y ahí es donde nuestra fe, justamente, donde nuestro amor y nuestra relación con los demás y nuestro permanecer
debe ser muchísimo más firme aún. Así es, Joseph, y aquí deseo que nos planteemos nuestra segunda pregunta del programa de hoy. ¿Podemos confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente el camino? Y cada quien responde de acuerdo a su realidad de vida, porque como humanos nos encanta saberlo todo, organizarlo todo, anticiparnos ante todo, ¿verdad? Yo de primera, ya me conoce. Queremos saber qué ocurrirá mañana, qué pasará el próximo mes, cómo será el próximo año. Y la palabra dice claramente algo que a mí me cuesta muchísimo. Bástale a cada día su propio afán. Y se lo dice a alguien que le encanta hacer listas, organizar proyectos, establecer metas, ponerles fechas, pensar cuáles serán los pasos necesarios para alcanzarlas, quién es el responsable, dar seguimiento, bueno, en fin. Este, sin embargo, la vida constantemente nos recuerda que podemos planificar el camino y aún así aparecerán estaciones que nunca estuvieron en nuestro itinerario. Y nuestra Madre María tampoco recibió un mapa con detalles e instrucciones. Lo único que recibió fue la invitación que le hizo el arcángel San Gabriel, a la que ella respondió desde la confianza. Bueno, entonces llegó el momento de buscar nuestro papel, nuestro lápiz, nuestra tablet, en el celular para que escriba ahí sus notas, para que a partir de lo que acabamos de escuchar podamos escribir y dar respuesta. ¿En qué situación de nuestras vidas necesitamos aprender a confiar un poco más en las manos de Dios? Y vea que decimos confiar un poco, debemos de confiar siempre, mucho. Pero bueno, ¿en qué situación de nuestra vida tengo que aprender a confiar un poco más en las manos de Dios? No necesita resolverla ahora, ¿verdad? Simplemente escríbalo por ahí, téngalo pendiente esa pregunta. Tal vez sea una situación familiar que esté usted viviendo en estos momentos, una preocupación económica, una decisión que tenga que tomar y que lo va a afectar no solo a usted, sino también de pronto la vida de quienes le rodean, un hijo, un proyecto, una enfermedad, una espera o algo que incluso todavía no sabemos cómo terminará. Escríbalo por ahí esa pregunta y recordemos algo que María nos enseña y que esa fiesta de la Asunción que hemos vivido y celebrado también nos viene a reforzar en nuestra vida todos los días. Confiar no significa conocer todo el camino. Confiar es o significa saber en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y si María nos enseña que el amor confía y permanece, entonces, nuestro siguiente protagonista nos va a llevar a contemplar otra dimensión del amor, el amor que se entrega, este amor que es extremo, como el mismo Jesús nos lo enseñó con su propio testimonio, ¿verdad? Y nos vamos a trasladar a uno de los capítulos justamente más dolorosos de la historia de la humanidad, Auschwitz. En medio de aquel lugar creado para despojar a las personas de su dignidad, ocurrió en medio de toda esa historia de dolor y del dolor que provoca todavía y del horror también que nos puede provocar esa parte de nuestra historia de la humanidad, ocurrió una historia que es capaz de recordarnos que incluso ahí, en esos escenarios más oscuros, puede aparecer una luz. Y justamente la luz de la que deseamos compartirles en esta parte del programa llevaba el nombre de Maximiliano María Kolbe. Pero antes de llegar a aquel momento que hizo que se difundiera su historia en todo el mundo, vamos a recordar juntos que el santo que vamos a compartirles en este programa no comenzó a ser santo el día que decidió entregar su vida por otra persona. Aquella decisión fue el resultado de muchas pequeñas decisiones tomadas durante toda una vida. Y aquí comenzamos la historia de un hombre que fue fraile franciscano,
sacerdote, misionero, editor y un verdadero pionero en el uso de los medios de comunicación con fines de evangelización. Hijo de padres católicos muy devotos, sus padres pertenecían a la Tercera Orden Franciscana, que es en la que se congregan los laicos. Su padre, don Julio, era una persona que se dedicaba al oficio de tejedor y a pesar de ser de ascendencia alemana, llegó a regentar una librería religiosa y a luchar activamente por la independencia de su país natal, Polonia. Su madre, María Dąbrowska, también de origen polaco, se dedicaba al oficio de partera. Imaginen cuántos bebés ayudó para que llegaran en este mundo, ¿verdad? En aquellas zonas donde esperar a que llegara un médico no era exactamente un lujo que se podían dar muchos. Y de hermanos tuvo a José y también a Francisco, quienes, adivinen qué, se convirtieron en frailes. Entonces vean los frutos de esta familia. Colbe. Qué interesante conocer estos primeros detalles de la familia de Maximiliano Kolbe, porque siempre cuando decimos vamos a hablar de los santos, muchas veces escuchamos primero sus grandes obras, ¿verdad? Aquí le hemos ido hablando como de un aspecto muy particular de la entrega, del amor, no les hemos dicho concretamente, pero siempre que decimos, ay, van a hablar de los santos, van a hablar de lo bueno que fueron, de lo bueno que hicieron y del ejemplo que son, ¿verdad? Sino que eh, hoy pues olvidamos muchas veces preguntarnos de dónde surgieron aquellos valores que marcaron su vida. Por eso, importante detenernos y tener presentes estos detalles que doña Isha nos acaba de compartir. En este caso, vemos pues que encontramos un hogar profundamente creyente en aquella época, quizá como los hogares de nuestra Costa Rica de aquellos años, y me llamó poderosamente la atención que la mamá era partera, algo que en nuestras comunidades guanacastecas al menos era muy común que existiera, ¿verdad? Una partera y en la fe hay muchas canciones en el folclore, en la música popular guanacasteca, cómo las parteras encomendaban su trabajo a sus santos patronos, ¿verdad? A los patronos de estas comunidades de las comunidades guanacastecas. Entonces, eh, no vemos una realidad muy distinta quizá a la que había en estos nuestros pueblos en esa misma época también. Y eso también entonces nos lleva a preguntarnos y a replantearnos qué estamos sembrando nosotros en nuestras familias. Recordemos que amar no era solamente, ¿verdad? Los abrazos, las felicitaciones, los momentos felices, sino que también era el amar es también estar, escuchar. Entonces, nos debe llevar a preguntarnos eso, ¿qué estamos sembrando nosotros en nuestra familia? Estamos sembrando escucha, estamos sembrando permanencia, porque quizá nunca lleguemos a conocer el alcance que tendrá una palabra. Nunca quizá ahorita podamos dimensionar lo que hace una oración compartida, un ejemplo de servicio o una enseñanza que dejamos en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros amigos, en el corazón de aquellas personas que se topan con nosotros en el día a día. A veces pensamos que son pequeños gestos que van a pasar inadvertidos. Sin embargo, pueden convertirse en semillas que darán frutos muchos años después. Vean que los dos hermanos también se hacen frailes. O sea, ¿qué pasaba en esa familia? ¿Por qué los hijos deciden entregarse a la vida religiosa? Y podemos preguntarnos, hoy, ¿por qué en nuestras familias no se ve eso? Hoy, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo como papá, como mamá, como comunidad, para que nuestras familias no sean semilleros de vocaciones muchas veces? Entonces, pongamos atención a esos gestos, a esas pequeñas cosas que hoy quizá pueden parecernos un sinsentido, pero que pueden ser semillas que vayan a dar frutos de santidad más adelante aquí en nuestro Costa Rica, ¿verdad? O donde usted nos escuche, si nos escucha fuera de nuestro país. Y precisamente cuando Maximiliano todavía era un niño, vean que estamos todavía en la niñez.
ocurrió una experiencia que lo va a marcar profundamente y sobre todo su relación con la Virgen María y que nos narra pues en estos momentos doña Isha. Y justamente el evento que cambia su vida para siempre ocurre cuando Maximiliano tenía 10 años. De acuerdo con un relato de su propia madre, ella narra que él tuvo una experiencia que marcaría profundamente su vida para siempre. Él hace una pequeña travesura, su mamá lo regaña y Raimundo, que era el nombre que él tenía antes de ingresar a la vida religiosa, se fue llorando a rezar ante una imagen de la Virgen María. Ante esta imagen, él- la Virgen le habla y él dice que ella le presenta dos coronas, una blanca y una roja, y le pide que elija entre ambas. Y él le dice, acepto las dos. Qué gran respuesta para un niño de tan corta edad, ¿verdad? Acepto las dos. Y no era como avaricia, ¿verdad? De tener las dos coronas, porque cada una tenía su significado. Y aunque en aquel momento seguramente él no comprendía, ¿verdad? Lo que significaba aquella respuesta, cuando conocemos el resto de la historia, justamente de esas dos coronas, va a adquirir un significado todavía más profundo. Y es que una corona hablaba de la manera en que deseaba vivir y la otra anticipaba la manera en que terminaría entregando su vida. Sin embargo, también pues me hace pensar en algo, doña Isha y amigos oyentes, es que muchas veces le decimos sí a Dios sin conocer todo lo que ese sí traerá consigo. Y lo peor, podríamos decir, es que nos arrepentimos. A veces le decimos a Dios sí, en un momento de alegría, en un momento de felicidad, un momento en el que todo está bien, le decimos que sí a Dios, pero cuando se nos complica, cuando vemos que decirle sí a Dios implica que tengo que dejar el chisme, implica que tengo que amar a aquel que no me ama, implica que tengo que dar no de lo que me sobra, sino de lo que me duele dar incluso, entonces ya ahí sí. Ahí se le tuerce el rabo a la chancha, como decimos, ¿verdad? Ahí entonces ese sí a Dios lo ponemos, ay, pucha, sí Dios, pero sí a veces y sí en otras, más o menos. María tampoco conocía todo lo que ocurría después de responder al ángel, cuando ella le dijo, hágase en mí según tu palabra. Ella preguntó, no entiendo, no puedo, no sé cómo va a ser esto, yo no estoy casada, yo soy virgen, y el ángel le decía todo. Y ella dijo, bueno, hágase en mí según tu palabra. Y aquí encontramos un punto hermoso de encuentro entre nuestros dos temas del día de hoy, entre estas dos fiestas que hemos celebrado en este mes de agosto. María respondió desde la confianza y San Maximiliano fue aprendiendo a responder desde la confianza. Así como usted y yo vamos a aprender también a responder. María, recordemos que es la llena de gracia y ella desde la confianza responde. San Maximiliano como nosotros en una familia, en una labor, en un país, en un contexto social, cultural, político propio, fue aprendiendo ahí con su fe a responder también desde la confianza, como nos toca a nosotros hoy responderle a Dios. Y ambos nos recuerdan entonces que la fe no siempre consiste en conocer de antemano el camino, sino más bien en que decimos que sí porque estamos dispuestos a recorrerlo de la mano de Dios y por supuesto de los santos que nos acompañan y nos ayudan en este camino. Pues precisamente, continuando con la historia de San Maximiliano, resulta que a los 13 años él ingresa al seminario de los padres franciscanos y con los años él demuestra ser un genio de la organización y la comunicación. ¿Y por qué decimos que fue un genio? Porque él dejó dentro de su legado varias iniciativas. Y vamos a ver, por ejemplo, en 1917 fundó la Milicia de la Inmaculada, un movimiento religioso con el fin de rezar por la conversión de los pecadores y por los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de que estaba en medio de las secuelas de la Primera Guerra Mundial y van hacia la Segunda Guerra Mundial.
y había todo esta persecución contra la fe, contra no solamente la religión judía, sino también contra los católicos, por supuesto. Y también en Polonia, fue el cofundador de varias ciudades dedicadas a Nuestra Señora. O sea, su amor siempre fue por el Inmaculado. Entonces, ahí en Polonia, él crea lo que se llama la ciudad de la Inmaculada, que en polaco se llama Niepokalanow. Me disculpan los que hablan polaco. Un convento gigante que llegó a albergar cientos de frailes. De hecho, dicen los documentos que más o menos alrededor de 700 frailes. En ese lugar se tenía su propia imprenta, su estación de radio, imaginen lo importante, talleres, y justamente por esta creación de la estación de radio es que a él se le considera el santo patrón de los radioaficionados, ¿verdad? Es, Fue pionero de los medios de comunicación, no solamente por este tema de radio, sino porque él llegó a publicar revistas católicas de las cuales se vendían millones de copias. E incluso llegó a establecer un periódico con noticias día a día. Y él siempre dijo que había que utilizar la tecnología más avanzada para hacer el bien. Imagínense en la visión que él tenía. Además de todo esto, fue misionero en Asia. Él viajó a Japón y fundó allá lo que se conoce como el Jardín de la Inmaculada en las afueras de Nagasaki. O sea, es algo impresionante. Bueno, y esta faceta de San Maximiliano Kolbe resulta especialmente cercana, por supuesto, para quienes hacemos este programa, porque estamos hablando de un hombre que comprendió hace más de un siglo que los medios de comunicación podrían convertirse en instrumentos para evangelizar. No tuvo miedo de utilizar los recursos disponibles de su época. Bien lo dijo doña Aisha, ¿verdad? Es un tiempo entre guerras, saliendo la Primera Guerra Mundial y pues todo lo que llevó a, a la humanidad a una Segunda Guerra Mundial y utilizó imprentas, periódicos, revistas o incluso pues la radio, que era un medio relativamente nuevo para esa época, ¿verdad? Comprendió que si existían nuevos caminos para llevar un mensaje de fe y esperanza, pues había que aprender a recorrerlo. De lo que nos pasa también a la iglesia hoy, ya no solo desde radio, televisión, sino también las redes sociales, diversas plataformas, ¿verdad? Como la que usted nos puede escuchar cada jueves que se estrena, pero igual el resto de la semana también puede ahí escucharnos en las distintas plataformas. Y esos caminos pues hay que aprender a recorrerlos. Y hoy, tantos años después, resulta hermoso pensar que nosotros estamos contando su historia precisamente frente a unos micrófonos, que este mensaje viaja a través de la radio, a través de plataformas digitales que disponemos hoy en día. Imaginemos a San Maximiliano Kolbe hoy. ¿Qué no estaría haciendo él, verdad, con todas estas herramientas? Y aunque las herramientas han cambiado, la misión continúa siendo la misma. Así como San Maximiliano quería a través de la radio, a través de la imprenta, a través de folletos, a través incluso de ciudades, como lo acabamos de escuchar, llevar una palabra capaz de acercar a alguien a Dios. Esa es la misma misión que tenemos hoy también nosotros. Desde este espacio, Caminos de Fe y Esperanza, igual desde cualquier otro espacio en el que usted pueda también llevar, encontrarse con alguien y dejar una palabra capaz de acercarlo a Dios, devolver la esperanza o simplemente acompañar a quien necesita saber que no está solo. Y quizás sea esa también una pregunta para nosotros y que pueda anotar y reflexionar después también. ¿Estamos utilizando los recursos, los conocimientos y talentos que tenemos a nuestro alcance para hacer el bien? Hay una frase que usan los influencers y los creadores de contenido, como se llaman ahora, ¿verdad? Y es, hicimos famoso a la persona correcta, ¿verdad? Cuando un influencer hace algo bueno, vemos ese comentario, hicimos famoso a la persona correcta. Bueno, Mm. eso pueden decir de nosotros.
¿Estamos utilizando esos recursos, esos conocimientos, esos talentos para hacer el bien? ¿O estamos haciendo contenido que más bien nos aleja de nuestra dignidad y del amor de Dios? Oh, y continuando la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Alemania nazi invade Polonia. El padre Kolbe usó su imprenta y el convento para proteger a miles de refugiados, por supuesto, entre ellos a muchos judíos. Sin embargo, llega un momento en febrero de 1941, que es la captura. La policía secreta nazi, conocida como la Gestapo, lo arresta por sus publicaciones y por negarse a colaborar con ellos. En ese mismo año, en mayo de 1941, él es enviado al campo de concentración de Auschwitz. Su vida en el campo le asignan un número de prisionero 16670 y a pesar de los trabajos forzados a los que eran sometidos tanto él como sus compañeros de trabajo, las golpizas, la escasez de alimento porque les daban la mínima ingesta posible y a veces solo una vez al día, el padre Kolbe continuaba confesando a los prisioneros en secreto. E incluso se dice de él que compartía el pan con los más débiles. O sea, lo poquito de pan que les daban, que era una hogaza, que incluso era añeja, porque no crean que es que les dieron el pancito recién horneado que está saliendo, ¿verdad? No, les daban lo peor que podían y él así se dedicó a compartir el pan. Y aquí comenzamos a comprender algo que dijimos al presentar a a San Maximiliano Kolbe. Su decisión final no apareció de repente. Lo hemos venido conociendo, ¿verdad? Hasta este episodio de su vida en que cae prisionero. El hombre que compartía su alimento cuando él mismo tenía hambre. Y preguntémonos, ¿lo puedo hacer yo? El hombre que acompañaba espiritualmente a otros prisioneros mientras él también sufría el cautiverio y que intentaba mantener viva la fe y la esperanza en medio de aquel lugar donde sabían que no iban a salir vivos. Llevaba mucho tiempo justamente aprendiendo a darse a los demás. Sin embargo, va a llegar todavía un momento más en el que aquella entrega sería llevada hasta sus últimas consecuencias, lo cual nos devuelve directamente a la pregunta con la que doña Isha inició el programa. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por amor? Y continuando con la historia, a finales de 1941, después de que se informara de la desaparición de un prisionero del bloque 14 donde se encontraba San Maximiliano, las autoridades del campo seleccionan a 10 de los prisioneros para condenarlos a morir de hambre. Esta acción como represalia a esta fuga. Estas personas son elegidas, 10 hombres al azar, y cuando su compañero de bloque, Francisque Gajonixet, fue seleccionado en este grupo, y él comienza a lamentarse, a llorar, a implorar, a suplicar, porque él pensaba en su esposa y en sus hijos, y todos los especialistas coinciden en que no era algo normal, no era habitual. Los prisioneros sabían que no podían o no debían implorar porque eso significaba que entonces se sumaban más a la lista. Y sin embargo, en ese momento, el padre Kolbe sale de la fila. Y es una acción, aparte de prohibida, inmensamente peligrosa. Y sin embargo, él mira al comandante y le dice en una forma muy calmada: yo quiero morir en lugar de este hombre. El oficial sorprendido le pregunta que por qué, y San Maximiliano le responde: soy un sacerdote católico polaco y ya soy viejo.
Él tiene esposa e hijos. Y para sorpresa de todas, contra todo pronóstico, podría haber sido el comandante que en su ego dijera, usted también va y no dar esa concesión. Y sin embargo, algo dentro de Maximiliano movió el corazón de ese oficial que aceptó el intercambio. Y tanto San Maximiliano como los demás condenados fueron llevados al búnker del hambre. Ahí permanecían días sin alimento ni agua. Los testigos de quienes estuvieron cerca del lugar recuerdan las oraciones y los cantos que provenían de ese búnker. Y transcurrieron cerca de 2 semanas. Y un 14 de agosto de 1941, San Maximiliano aún permanecía con vida junto con algunos de los condenados. Sin embargo, las autoridades necesitaban vaciar la celda y hartos o cansados o molestos, porque aún estaban con vida, decidieron que había que matarlos a como fuera. Entonces, no los permitieron terminar de morir por la abstinencia de alimentos, sino que les inyectaron con fenol, que era algo que producía un paro cardiorrespiratorio de inmediato. Entonces pensemos que ese 14 de agosto justamente era la víspera de la solemnidad de la Asunción de nuestra Virgen María, con quien él tenía una relación tan estrecha. Y repasemos que en esta historia me puse yo a pensar que San Maximiliano no sabía que le esperaba a František fuera de aquella prisión de Auschwitz. No sabía si lograría sobrevivir al hambre, a los trabajos forzados o incluso a la propia guerra. Tampoco sabía si algún día volvería a encontrarse con su familia. Y aquí pienso en nosotros, que a lo mejor muchos habríamos comenzado a hacer cálculos, a cuestionarnos si valía la pena, incluso a negociar con Dios. Y San Maximiliano solamente vio frente a él un ser humano que deseaba vivir y decidió dar un paso al frente. Y lo que en aquel momento nuestro santo no sabía era que Francisca llegaría a sobrevivir a los campos de concentración y que incluso en 1944 sería trasladado desde Auschwitz hasta Sachsenhausen, y al terminar la guerra él logró recuperar su libertad, incluso reencontrarse con su esposa, Elena. Sin embargo, sus 2 hijos habían muerto antes de que él regresara. Así que cuando ese matrimonio logró reunirse, se trasladaron a Berserk, en Polonia, donde vivieron durante décadas. Y recordemos lo que San Juan 15:13 nos recuerda, que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y San Maximiliano dio la vida no por un amigo, sino por un compañero del campo de concentración. Un hombre al que probablemente apenas conocía y que en aquel momento de desesperación, él solo veía cómo él clamaba por su esposa y por sus hijos. Y esta historia tiene otro momento extraordinario. Y es que en 1979, durante el primer viaje apostólico a Polonia, nuestro amado San Juan Pablo II visitó Auschwitz. Y en ese momento, él recordó el testimonio de Maximiliano Kolbe, precisamente en aquel lugar donde él había entregado su vida. Y años después, el 10 de octubre de 1982, San Juan Pablo II canoniza a San Maximiliano Kolbe en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Y adivinen quién estaba presente ese día. Francisco, con 80 años, pudo escuchar
cómo San Juan Pablo II proclamaba santo justo aquel sacerdote que un día había salido de una fila de prisioneros y había ofrecido su vida para que él pudiera conservar la suya. Imaginemos por un momento lo que debió significar estar ahí. Yo no sé ustedes, pero yo con solamente imaginármelo me emociono. Y aquel hombre que había sido condenado a morir estaba vivo, escuchando cómo la Iglesia Universal reconocía la santidad de un hombre que había muerto ocupando su lugar. Y gracias a esa entrega, él pudo vivir hasta 1995. Y durante muchos años, él dio testimonio de lo que había ocurrido no solo en Auschwitz, sino de aquel hombre que un día decidió ocupar su lugar. Quizá ninguno de nosotros tengamos que entregar nuestra vida de la manera en que lo hizo San Maximiliano. Sin embargo, cada día tenemos pequeñas oportunidades para entregar algo de nosotros por los demás. Nuestro tiempo, nuestra escucha activa, nuestra compañía, nuestra paciencia, nuestros talentos y hasta nuestras oraciones. Y ahora comprendemos mejor también por qué San Juan Pablo II, cuando lo canonizó, llegó a decir que el amor a la Inmaculada fue el centro de la vida espiritual de Maximiliano Kolbe y aquello que animó toda su actividad apostólica. María no fue simplemente una devoción más en su vida, como quizá la podemos tener usted y yo, fue parte esencial de su manera de comprender su entrega a Dios. María es quien nos enseña el amor que confía y permanece. San Maximiliano Kolbe nos muestra el amor que se entrega y a lo mejor ellos quieren invitarnos hoy a preguntarnos cómo estamos amando nosotros desde nuestra propia realidad. Reflexionemos ahorita, después del que escuche el programa, mañana, en el transcurso del día, en el transcurso de la jornada, en el momento, deténgase un momentito y acepte esta invitación de la Virgen María Asunta al Cielo y de San Maximiliano y preguntémonos cómo estamos amando hoy nosotros. Ahí, en su realidad, en el trabajo, en su casa, en su hogar. No nos idealicemos. Ay, sí, yo puedo hacer esto, lo otro no. Ahí en lo de nuestra propia realidad, ¿cómo estamos amando? Y bueno, doña Isha, no vamos a cerrar el programa, ¿verdad? Sin que antes nos cuente un poquito del motivo que hizo que estuviéramos un descanso técnico del programa durante 2 meses, porque este Camino de Paz y Esperanza, aparte de hablar de la enseñanza y la vida de los santos, pues también es, sin pretender ser como ejemplo para los demás, ¿verdad? Porque no lo somos, lo hemos dicho varias veces, pero sin embargo nuestras experiencias diarias también nos ayudan. El compartir nuestra vida de fe con los demás puede también ser una herramienta de ayuda para aquellos quienes nos escuchan. Es una forma también de amar. Tal vez alguien va a decirnos cómo hacen ustedes para tener esa vida espiritual y si supieran cómo llevamos ese sí que le dimos a Dios una vez, ¿verdad? Que no es tan fácil. Así es que cuéntenos un poco qué pasó en este tiempo, en esta pausa que tuvimos de Caminos de Paz y Esperanza. Tan lindo yo. Y es cierto, ese sí está lleno de amor, pero también está lleno de grandes desafíos, sobre todo cuando vemos en el proceso cómo sufren nuestros seres queridos y nosotros intentamos estar ahí, ¿verdad? Intentamos no hablar o pensar mal de otros, lo cual es muy difícil dentro de nuestra humanidad, porque llega el momento de decir, Señor, yo ahora entiendo, ¿verdad? En el momento no entendía, pero ahora entiendo, es todo un desafío. Sin embargo, siento que nos sostenemos desde la fe. Y bueno, les adelanté un poquitito cuando les narraba la historia en la estación de tren de Madrid. Tuve la bendición de viajar durante 8 semanas a Europa junto con mi hijo menor, Francisco Javier, donde aparte de conocer lugares hermosos,
lidiar con un calor sofocante de 36 grados promedio. Este, Pudimos visitar santuarios que en definitiva son un regalo para el alma. De los lugares que estuvimos, quiero compartirles que pudimos llegar al Vaticano, participar en la audiencia papal con el Papa León XIV, en Asís, que es cuna del franciscanismo, y ya ustedes saben que nos escuchan con regularidad, que mi base espiritual en la fe viene desde ahí. Pudimos visitar muchos lugares, incluso asistir a misas en italiano, en inglés, en francés, en alemán y hasta en catalán. Imagínense. Por supuesto que en cada templo estaban en nuestras oraciones, no solo nuestros familiares y amigos, sino también cada persona que escucha este programa. Poco a poco en los programas siguientes les iré compartiendo algunas de las vivencias que tuvimos en esos lugares de peregrinación, en especial los que se relacionan con pequeños ejemplos de nuestra fe, como el caso que les compartí al inicio del programa, y no como decía Joseph por presumir, sino porque precisamente el viernes hablaba con un adulto mayor y él me decía que gracias por irle compartiendo cada lugar al que llegábamos de peregrinación, ¿verdad? Porque, bueno, ahí Joseph les podrá contar un poquito de lo que yo le iba mandando, e incluso hasta me equivoqué, porque soy humana, eh, y, 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 y ahorita les voy a explicar rápidamente por qué me equivoqué. En este recorrido pasamos por Inglaterra. Resulta que en Inglaterra hay muchas iglesias de corte protestante y cuesta un poco diferenciarlas de las que son católicas, ¿verdad? Y por dicha no entramos a misa ni a comulgar ni a nada, pero sí me tocó una vez que yo decía, ay, qué linda iglesia, y de repente me llamó mucho la atención un detalle, y en lo que le estaba compartiendo a Joseph me di cuenta de que no eran católicos, y yo, bueno, está muy bonita, mucho gusto, y ya seguí el camino, pero es parte de esa bendición. A veces no sabemos lo que una publicación, una fotografía, una oración puede hacer por otros, sobre todo cuando vemos las cosas con ese amor y esa fe, ¿verdad? Si hay alguien que lo quiere ver de otra forma, pienso que todavía nos toca bastante avanzar en este camino de la espiritualidad. Sin embargo, muy, muy agradecidos por este inmenso regalo, esta bendición. Este, ya sé que me preguntarán por qué no fue perdón, Francisco fue conmigo, por qué no fue Andrés, por qué no fue mi esposo. Bueno, temas laborales, básicamente. Pero bueno, ahí les iré compartiendo y nutriendo todo este conocimiento en el proceso. Así que gracias a Joseph por la pregunta. No, y estoy seguro que doña Isha nos trae mucho material para compartir y que estaremos deseosos de escuchar. Ahí ella me iba pasando fotos, como dice, de cada iglesia a la que llegaba, y yo lo que pensaba era, aquí ya tenemos hasta la cuarta, quinta y sexta temporada de Caminos de Paz y Esperanza, porque devociones de la Virgen María, ¿verdad? De títulos propios de la Virgen María que no conocemos, pero que yo sé que no se quedó con la foto, que también ahí hay una historia de esa devoción y que, como les decía, ahí está un guión. Yo decía cada vez que me mandaba fotos de iglesias, ahí está un guión. Me gustaban mucho los crucifijos y la colocación del crucifijo también en esas iglesias que andaba ya por las Europas, doña Isha. Así es que vamos a sacarle provecho también aquí para el programa de Caminos de Paz y Esperanza y para nuestros amigos oyentes. Antes de pasar a nuestra oración final, recordarles que este programa usted lo puede escuchar, Caminos de Paz y Esperanza, en Spotify los días jueves. Jueves se estrena el episodio, el capítulo, pero usted ahí nos puede escuchar cualquier día de la semana en Spotify, en YouTube, Caminos de Paz y Esperanza, así nos puede buscar, así nos puede escuchar, compartirlo también, ¿verdad? Si es posible, no sabe quién necesita de pronto escuchar algo de la vida de los santos que pueda ayudarle, no escucharnos a nosotros, escuchar algo de la vida de los santos que pueda ayudarle. Y en el Facebook, en el perfil de Aisha Inspira, ahí también todos los jueves
puede escucharnos y compartirlo también en estas distintas plataformas, como lo hizo San Maximiliano María Colbe, aprovechando también nosotros las plataformas y las herramientas que tenemos a mano. Ahora sí, oremos juntos para concluir este capítulo. Muchas gracias, Joseph. Y en esta oración final vamos a realizar aquella oración de consagración a la Inmaculada que justamente San Maximiliano le dejó a la espiritualidad de la milicia de la Inmaculada. Y juntos, ahí donde estamos, vamos a decir, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre nuestra amantísima, Dios ha querido confiarte todo el orden de la misericordia. Nosotros, pecadores arrepentidos, nos postramos a tus pies y humildemente te suplicamos que nos recibas con todo lo que somos y todo lo que tenemos, enteramente como posesión y propiedad tuya. Te rogamos que hagas de nosotros, de todas las facultades de nuestra alma y de nuestro cuerpo, de toda nuestra vida, de nuestra muerte y de nuestra eternidad, aquello que más te agrade. Y si es de tu agrado, utiliza todo lo que somos y todo lo que tenemos, sin reserva alguna, para que se cumpla plenamente aquello que se ha dicho de ti. Ella aplastará tu cabeza, y tú sola has destruido todas las herejías del mundo. Permítenos ser un instrumento adecuado en tus manos inmaculadas y misericordiosas, para llevar y acrecentar al máximo tu gloria entre tantas almas alejadas e indiferentes, y contribuir así a extender tanto como sea posible el bendito reino del Sacratísimo Corazón de Jesús. Porque allí donde tú entras, obtienes la gracia de la conversión y del crecimiento en la santidad, pues es por medio de tus manos que todas las gracias llegan hasta nosotros desde el Sacratísimo Corazón de Jesús. Permítenos alabarte, oh Virgen Santísima, y Dame danos. fortaleza contra tus enemigos. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar.